Aleluya. Y continuamos con este grande paso, amados siervos del Señor, que es la oración. Quiero que me acompañen ahí rápidamente para terminar este paso, siervos. Dice en Hechos 1, capítulo 13, Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Ten en cuenta lo que dice el versículo 14, siervos. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amados siervos, lo confirma la palabra, que antes de venir la promesa del Espíritu Santo de Dios a la iglesia primitiva, ya estaban orando, ya estaban clamando. Siervos del Señor, si tu padre, si tu madre de familia que me estás escuchando en esta hora, tienes tu familia y tienes a tus hijos, pido para que todas las noches antes de acostarse, para que todas las mañanas antes de salir a donde tengan que hacer sus cosas, estén orando y estén clamando, porque la iglesia primitiva, todos oraban unánimes, y esto es algo que como siervos y que como apóstoles y que como profetas y que como pastores y evangelistas debemos de tener presentes, y es la oración. ¿Por qué? Porque la oración no es que tú vayas y te postres allá 3 horas, orando siempre el Padre Nuestro, haciendo siempre las mismas súplicas. Oración es cuando tú, amados siervos, en estos momentos que me acuerdo, una vez mi pastor explicaba y colocó una silla al frente de él y dijo: vamos a suponer que ahí está Dios, y entonces empezó mi pastor a hablar con la silla, como si estuviese hablando con la silla, y empezaba a contar de las cosas que le habían pasado, y empezaba a serle sincero a Dios. Así mismo debemos de ser nosotros. ¿Por qué? Porque cuando oramos, Dios está ahí escuchando nuestras súplicas. Y invito para que tú, cuando ores, coloques una silla a tu frente. Esto puede sonar loco, pero el Espíritu Santo de Dios da ideas locas, y a veces sale con ideas locas. ¿Para qué? Para que como iglesia seamos edificados. Y te invito para que coloques una silla ahí al frente y empieces a hablar, y vas a ver cómo Dios te va a responder. Pero solo esto se va a lograr por medio de la oración, amados siervos del Señor. Tercero paso, la autoridad. Cuando tú tienes autoridad, la gente te escucha. Cuando tú tienes autoridad, la gente empieza a ver lo que tú estás haciendo, amados siervos del Señor. Algo que como predicadores, algo que como portadores de buenas nuevas que hemos sido llamados, debemos de tener otro paso fundamental, y es la autoridad. Autoridad en todo lo que hagamos, siervos del Señor. Y quiero que me acompañen allá adelantico en Hechos capítulo 1, versículo 15. Y dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Sabes, amados siervos del Señor, quizás todos los apóstoles se sentían sin autoridad. Quizás todos los apóstoles se sentían sin autoridad al momento de que no estaban viendo aún la promesa del Espíritu Santo de Dios. Pero sabes, se levantó un varón llamado Pedro y predicó con autoridad, habló con autoridad. Cuando tú te levantas en tu iglesia, cuando tú te levantas donde estés, en tu trabajo, cuando tú te levantas, cuando estés en el grupo de oración y predicas con autoridad, grandes cosas empezarán a pasar. Pero sabes, amados siervos, grandes cosas y las cosas que hoy en día hemos visto, y es que vemos palabras y vemos personas que predican pero sin autoridad, que predican como si no hubieran comido, que predican como si no hubieran dormido, amados siervos del Señor, porque predican sin unas ganas y predican. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. No, amados siervos, no, así no se puede hacer.
debemos de predicar con ganas, debemos de predicar con autoridad. Y se levantó Pedro entre estos varones y les predicó en autoridad. Y hoy me levanto con autoridad delante de ustedes, amados siervos, con esa autoridad que me ha dado el Espíritu Santo de Dios para hablarles con autoridad la palabra. Porque cuando tú predicas con autoridad, la gente no se duerme en la iglesia. Cuando tú predicas con autoridad, la gente te escucha y el Espíritu Santo de Dios se empieza a mover. ¿Sabes? La vez pasada me decía una persona la cual asiste al grupo de oración que yo manejo, y me decía: Fabián, ¿por qué hay veces cuando uno va a las iglesias le dan ganas de dormirse? Me decía así. Y yo le decía, ¿sabes? Cuando pasa eso en las congregaciones y que tú vas y se sientas en un asiento y empiezas a escuchar al pastor y te empiezas a quedar dormido. ¿Sabes, siervos? A mí me ha pasado varias veces eso. Pero ¿sabes algo de por qué también eso está pasando hoy en día? Y es de que la gente no nos escucha, y es de que hay veces los hermanitos se quedan dormidos y parece que no tuvieran ganas de escuchar la palabra. Eso está pasando porque nos falta autoridad cuando predicamos, nos falta autoridad en todo lo que hacemos, siervos del Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes tu iglesia, pastor, tú tienes tu grupo familiar, tú tienes tu grupo de oración, siervo, y necesitas que la gente te escuche. Pero sabes, muchas veces llegan los hermanitos y empiezan a imponer autoridad sobre ti. Empiezan a volverte un costal, el grupo familiar. Y llegan y le dicen al pastor: pastor, me está pasando esto, pastor, me está pasando esto. Y el pastor le dice que es falta de autoridad. Y es que tú tomes esa autoridad que el Señor ha dado allí donde tú estás. Es que tú tomes esa autoridad que el Señor te ha dado como hombre en la casa, como mujer en la casa, como cabeza de la casa. Es que tú tomes esa autoridad y vas a ver que grandes cosas empezaremos a ver, y las iglesias no terminarán vueltas un costal, y los grupos no terminarán vueltos un costal, y a los 2 meses de empezarlos ya se estarán acabando. No, siervos, porque es que el Señor como líder y como pastor te ha colocado ahí, no para que prediques la palabra con desganas, no para que prediques la palabra sin autoridad, para que prediques la palabra como si no hubieses dormido, como si no hubieses comido, sino para que prediques la palabra con autoridad y con poder. ¿Por qué? Porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, esa autoridad empieza a venir sobre ti, siervo del Señor, y esa autoridad la tienes que imponer donde tú estés, amado siervo del Señor Jesús.